Wow, hoy vamos a platicar que ya torcieron a los expresidentes rufianes, pues ya nos los cacharon, que se andan reuniendo, que andan teniendo encuentros para intentar organizarse antes de que les caiga la voladora. El panorama actual y la pesquisa de los principales capos de la corrupción en la política mexicana ha puesto a temblar a los expresidentes de México, que están con el Jesús en la boca y no saben si terminarán el mes aún en libertad. Por eso han cambiado sus lugares de residencia y ya ni de chiste se paran en los Estados Unidos. No vaya a ser que ahí nos los atrapen. Este miedo que traen ha destapado las turbias reuniones secretas que sostienen algunos de ellos y que demuestran la existencia del PRIAN. Pero, ¿quieres saber de quiénes se trata y qué están haciendo? Aquí te lo diremos. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos cachan a los expresidentes rufianes reuniéndose para evitar que se los lleven al bote. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver esta interesante noticia que nos demuestra cómo el PRIAN siempre ha existido, cómo eso de que el PAN era oposición al PRI era un cuento chino que ya todos sabíamos, pero que vaya, cada vez salen más pruebas de esto, que todavía algunos priistas salen con su cuento diciendo que no, o algunos panistas dicen que son diferente, cuando la realidad es que han sido como una uña y mugre. Y aquí lo vamos a ver cómo precisamente varios de estos expresidentes, entre ellos revelándolo de una vez Vicente Fox, el propio Peña Nieto y el jefe de la mafia del poder, Carlos Salinas de Gortari, han estado teniendo estas reunioncitas porque saben que todo este caso de Genaro García que se está llevando en Estados Unidos, todo este caso de Juan Collado podría destapar mucha cloaca en que los lleven barrados. Y aquí tenemos esta interesante nota, la cual menciona lo siguiente. Por cierto, es de nuestros amigos de La Política Online y dicen: los casos de García Luna y Collado reactivan los encuentros secretos entre los expresidentes. Carlos Salinas, Peña Nieto y Fox preparan su defensa en el mismo despacho. Calderón a la espera de que inicie el juicio en Nueva York. Y menciona la nota: no es la primera vez que esta fracción de expresidentes se reúnen a un año luego de aquel encuentro en Madrid que se reveló. Esta redacción conoce lo posible de la posible cumbre que tendrían Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Por ahora, lo que es un hecho es la comunicación de sus apoderados legales. Según confiaron funcionarios, no solo es el juicio de Genaro lo que les preocupa a los expresidentes, también es el proceso judicial contra Juan Collado, a quienes en 2 semanas la FGR deberá afincar alguna responsabilidad penal o, de lo contrario, dejarlo en libertad. El caso del exabogado del poder reunió a los nuevos defensores legales de los exmandatarios. Revelaron las mismas fuentes, cada uno planeando la mejor estrategia, quizá a 3 bandas: la agenda anti-AMLO rumbo al 2021, tumbar cualquier responsabilidad administrativa por las actividades de García y bloquear los nexos con el dinero de Collado, investigado en Andorra desde el 2015. Así es, deben muchísimas. Por supuesto que estos bribones no les interesa salir bien librados en primera instancia, seguramente de los juicios que se llevan en Estados Unidos, en segunda de todas estas otras revelaciones que son delitos federales, los de delincuencia organizada, los que se le están siguiendo a Juan Collado, los cuales hacen que los abogados se estén poniendo de acuerdo, los abogados de estos 3 bribones. Qué curioso que nuevamente ya perdieron todo tipo de cuidado, todo tipo de cuidar las apariencias. No, ya no les importa. Lo que les importa es que no se los lleven al bote. Pero eso no es todo. También tenemos esta otra interesante nota que dice: Salinas, Calderón, Peña Nieto, ¿a qué peces gordos podría implicar Genaro García como colaborador de la justicia estadounidense con tal de evitar ir al bote?
quien fuera el hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón, está dispuesto a entregar toda la información que tiene guardada. Tan es así que recordemos que hace unos días ofreció brindar no solamente su celular, también su computadora, en donde se señalaron que habrían muchas pruebas, que decía la fiscalía gringa, no, muchas gracias, no es tan necesario, ya tenemos un caso choncho y rechoncho, porque este asunto ya lleva varios años, como le llaman, integrándose. Por lo tanto, no dudaríamos que sí puedan salir interesantes evidencias, interesantes pruebas que nos arruinen el poco futuro que le queda a Felipidrín Calderón. Recordemos que él es el más embarrado, pero seguramente por ser el mala copa no nos lo invitan al baile. Lo dejan ahí solo como chuchillo. Eso y más se merece. Sin embargo, qué curioso, qué interesante que también estos bribones, Carlos Salinas de Gortari, Peña Nieto y Vicente Fox, pues estén ahí desesperados. Saben que deben muchas y por lo tanto no saben de dónde cuidarse más, si del caso que está llevando en México, si del caso de Estados Unidos o incluso de todas estas otras investigaciones de España por los lavadonones que se aventaban con el caso también pues de los bancos de Andorra. También tenemos esta otra interesante nota que dice los detalles de la alianza Peña Nieto-Salinas de Gortari que el gobierno de López Obrador rastrea con paciencia absoluta. Existe la sospecha de una alianza político-financiera que constituye casi toda una red sistemática que actualmente afecta al país y que no dejó de fortalecerse en los 6 años que duró el gobierno. Por otro lado, no debemos perder de vista que en el juicio, que en el caso de Genaro García, han estado saliendo muchas interesantes cosas entre revelaciones, pero también entre propias investigaciones que la propia periodista Anabel Hernández nos ha ayudado a sacar a la luz, que nos ha ayudado a ver, como por ejemplo, cómo había muchas reuniones entre el propio exsecretario de Felipe Calderón y don machuchón de la corrupción, Carlos Salinas de Gortari. Aquí tenemos esta nota en donde nos recuerda, de presidente a jefe de la mafia del poder, Estados Unidos va por Carlos Salinas en el juicio contra García Luna. La periodista Anabel Hernández afirmó que Salinas de Gortari y Genaro García tenían diversas reuniones. Y mencionaba, en este martes se realizó el juicio del exfuncionario mexicano en la Corte de Nueva York y se esperaba que su defensa llegara a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no sucedió. Además, se esperaba que con base en el acuerdo se diera información importante, no solo del exmandatario Calderón, sino también del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Como lo comentábamos con anterioridad, Carlos Salinas de Gortari se habría reunido con Genaro García, como lo dio a conocer la periodista Anabel Hernández durante un programa de televisión, el programa, sí, de los periodistas, precisamente. Otra interesante revelación que nos ha generado, nos parece muy importante recordar cómo la fiscalía gringa ha dicho que tiene una voluminosa evidencia, tiene muchas pruebas contra Genaro, lo cual debe de caerle como un baldazo de agua fría. Recordemos que fue un funcionario estelar durante el gobierno de Vicente Fox, también ni se diga durante el gobierno de Felipe Calderón, pero al estar considerando todas estas reuniones, todas estas vínculos que tenía con Carlos Salinas de Gortari, por eso el señor debe estar preocupado, asustado y lo que le sigue. Y miren, también aquí tenemos algunos interesantes comentarios que la gente ha puesto de forma creativa e interesante. Joel Flores decía, fue Carlos Salinas de Gortari quien dictó el camino del oscurantismo mexicano del PRIAN, es el artífice del saqueo y estuvo detrás de cada presidente, desde Cedillo hasta Peña Nieto. Sería muy justo que terminara sus días en el bote. También este otro interesante comentario, la cereza del pastel será ver tras las rejas a Salinas, Peña, Fox y Calderón. Ese momento es con el que sueña todo mexicano. Y vaya que sí creemos
cómo hubo un punto de inflexión en esta trayectoria, en este rumbo que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se siguió una formulita de gobierno desde el PRI y desde el PAN, nuevamente desde el PRI, y así prácticamente, en donde hubo rufianadas al por mayor, donde hubo un manejo económico como donde nos pusimos como tapete, y en donde a los mexicanos pues simplemente no se apoyó, no se les ayudó. También decía Joel Flores, el solo hecho de que estén preocupados y preparándose para defenderse ya es una gran satisfacción. El último comentario que quiero mostrarles es este que dice: los 4 expresidentes más dañinos para la vida de los mexicanos, sin vergüenza, y los detesto por corruptazos. Respecto a este tema, mis queridos nopaleros y nopalsisters, estaremos muy pendientes de cómo siguen saliendo estas revelaciones, cómo siguen saliendo estos bribones cada vez más preocupados y desesperados de que les está cayendo la voladora. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que estas descaro de que ya están reuniéndose los abogados para platicar, muy amiguis, muy comadres, ya muy descarado tototes, sea la antesala de que sí estén cerca, que estén un paso más cerca del bote los expresidentes? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días, y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos sobre la doble moral de la panista Xóchitl Gálvez, quien hace unos días estaba despotricando con todo contra López Obrador, la Cuarta Transformación y Morena. Sin embargo, a la primera de cambio que me la cachan comprando zapatos carísimos. Así como lo escuchan, más pronto cae un hablador que un cojo.